Muy, pero muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Les saluda Jennifer Espinosa desde Medellín, Colombia, en su programa Gotas de Bienestar a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Y hoy estoy encantada de la vida, pero encantada de la vida porque tenemos un súper programa con un gran invitado, el profesor Carlos Alfonso Torres, profesor de biodanza y una estrella en ese tema. Ya vamos a entrar a entender qué es biodanza, cómo funciona, qué secretos nos tiene, de qué manera nos puede aportar. Y por supuesto, vamos a conocer a este maravilloso profesor que además lo conozco personalmente y que nos puede dejar una huella imborrable en la vida. Y por supuesto, como siempre, aquí en Radio Líder Online tenemos un grupo muy bonito que está trabajando para ustedes para llevarles adelante los programas y toda la parrilla de programas que tenemos aquí en Radio Líder Online. Y para eso nos acompaña Joana Cárcamo desde la Dirección General de la estación. En la producción y conducción de este programa, su servidora Jennifer Espinosa, tu coach de bienestar. Así que hoy le damos la súper bienvenida al señor Carlos Alfonso Torres. Carlos, bienvenido al programa. No, Jennifer, muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer, siempre disfruto mucho hablar de estos temas, pues, y contigo también se disfruta mucho hablar porque, como tú dices, cuando nos conocimos, teníamos esas conversaciones también que eran corticas, pero eran bastante profundas y creo que de eso se trata, de ayudarles a la audiencia también a que conozcan el sistema, a que sepan también que este sistema es lo que les puede aportar y ese es el objetivo y sobre todo enmarcado en la invitación que haces, que es la biodanza para escucharte. Así que, no, antes encantado. Y bueno, pues el señor Carlos también, yo creo que no. Yo sabía que me ibas a decir, ¿qué es eso de señor Carlos? Yo soy Carlos. Bueno, amigos, así como ustedes lo ven, primero con esa dulzura de ser humano que tiene, que a mí eso me encanta y me parece además una manera muy bonita de mostrar quién es Carlos Torres y con esa alegría y ese entusiasmo, ese halo de buena vibra, no sé ni cómo describir lo que tiene Carlos, pues así vamos a pasar todo este programa compartiendo, hablando y entendiendo qué es biodanza, porque además nuestro programa de hoy se llama Biodanza para escucharte. Esta semana estamos hablando de la escucha apreciativa y entendimos en nuestro programa de lunes que lo que hacemos es primero prestar atención a lo que está diciendo nuestra emoción, nuestro sentir, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y con esa identificación entonces empezamos a tomar acción. Pero resulta que eso que hablábamos el lunes, que está muy interesante y funciona muy bien, tiene una pequeña limitación y es que es muy mental. Si tú no pones atención, si tú no lo pasas por el filtro de la razón, te va a ser muy difícil. Pero resulta que hay herramientas muy potentes y complementarias que te permiten hacerlo de una forma mucho más vivencial, sin pensar tanto, sino más bien sintiendo. Y biodanza es una de esas estrategias, desde mi punto de vista, es la estrategia por excelencia que permite hacer eso. Carlos, cuéntanos un poquitico qué es biodanza, porque hay mucha gente en la audiencia que puede no saber de qué se trata, a lo mejor ha escuchado el término, pero pues no sabe de qué va. Y Sí. cuéntanos un poquito cómo llegaste a biodanza, porque les voy a decir que este señor es un señor de estructuras, de líneas, es un señor del área de tecnología. ¿Cómo fue que llegó y dejó atrás este señor y se convirtió en Carlos, el profesor de biodanza? Sí, pues para responder a esa pregunta tengo como dos formas de verla. La teórica, que digamos así, biodanza es un sistema de integración humana, de renovación orgánica y de reaprendizaje de las funciones originarias de la vida, que ahorita les voy a explicar en profundidad de qué se trata eso. Y tengo la otra explicación que es la anecdótica, ¿cierto? Que la anecdótica tiene que ver como con mi historia, con cómo llegué yo. Eh, y cómo fue también que eso, a partir de ese momento, yo estoy practicando biodanza desde 2012, desde que la conocí, eso como ha venido dando muchos cambios en mi vida, ¿cierto? A ver, les comento un poco pues como de mi historia a través de la biodanza. Para eso pues me voy a devolver unos añitos, unos 10 años más o menos, y tiene que Ujú. ver primero con mi formación, ¿cierto? Yo inicialmente soy de formación de base, soy ingeniero informático,
Actualmente soy auditor de sistemas en una entidad financiera y por allá como en el 2010 mi mamá se murió. Mi mamá pues fue un proceso, digámoslo así, que duró varios años porque fue un proceso pues de cáncer y todo esto. En ese momento, cuando mi mamá se murió, pues yo adopté inconscientemente una postura de ser el fuerte, ¿cierto? De estar fuerte, de querer ayudar al otro y todo, pero no atendí en ese momento mis emociones, ¿cierto? La tristeza, lo que me estaba generando la pérdida de mi madre, etcétera, ¿cierto? Entonces, en ese momento cuando a los 2 años yo estaba asistiendo pues a terapia psicológica, y por allá me enteré casualmente en un volante, eso fue un volante que yo vi, biodanza. Y yo, ay, ¿qué es eso? Le pregunté a la terapeuta, Dani, ¿qué es eso de biodanza? Ah, no, tiene que ir para que lo conozca, tiene que ir para que sepa qué es. Entonces yo le dije, pues bueno, está bien. Entonces me dijo, ay, pero es que allá no van sino mujeres. Y yo como que, bueno, pues voy a ir igual porque sentía que era como era algo que me pedía el cuerpo. Ya empezamos por la escucha. Era algo que me pedía mi ser. Eh, Sentías como el atendiendo, llamado, la inquietud. sí, exacto, era ese llamado. Entonces, cuando atendí ese primer llamado, yo pues claro, efectivamente era un grupo, pues tú lo viste cuando fuiste a tu primera clase de biodanza, un grupo, digámoslo así, cercano, humano, donde uno se siente como especial, uno siente como, ay, ves, ¿por qué nos sonreímos tanto? ¿Por qué nos abrazamos? ¿Por qué tenemos permiso a llorar? Muchas cosas. Y dentro de esa clase pasó algo particular y fue que en ese momento, en una vivencia particular, eh, yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y literalmente sentí, o sea, sentí, yo no puedo decir que estaba pensando, sentí a mi mamá acunarme, ¿cierto? Wow. Y eso fue como un momento como, y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Claro, y durante la vivencia, durante lo que estaba pasando, pues claro, empecé a soltar ese llanto y después me di cuenta, claro, que era lo que había dejado de atender durante esos 2 años, después de que se murió mi mamá, ¿cierto? Entonces, Vivanza fue como ese catalizador, ese acelerador de ese proceso para poder conectarme venga, con lo que usted está sintiendo realmente, que es la ausencia de su madre, usted cómo se está sintiendo en ese aquí, en ese ahora, y era una experiencia pasada, pero cómo hoy puedo atender esa emoción y cómo la atendí y cómo la expresé sobre todo, ¿cierto? Porque Ujú. también era como en ese momento tener la confianza y la seguridad para poder expresar la emoción. Entonces, entonces ahí quedé yo ya flechado con vida, flechado, flechado. Fue amor a primera vista, porque precisamente tenía ese espacio donde yo podía estar seguro, ¿cierto? Estar seguro y poder expresar. Entonces empezábamos en ese proceso, empezaba yo a darme cuenta de esas cosas que me había negado a escuchar muchas veces, o sea, que la tristeza, la rabia, la culpa, estas cosas. Entonces, cómo a través también de las vivencias, porque las vivencias en biodanza tienen una característica, es que son vivencias que armonizan, ¿cierto? No son vivencias que desintegran, y ahorita lo voy a explicar más en detalle. No son vivencias que desintegran, sino que generan armonía. Entonces uno va a esa experiencia y la nutre con un contenido nuevo, que es un contenido que sí, o sea, también está el espacio para vivir ese caos, pero también está el espacio para llegar a esa armonía, ¿cierto? Entonces, eso ha sido, y eso es constante en la vida. Uno no puede decir que ya tengo resuelto este tema, sino que en la medida que vamos profundizando en la vivencia, en la biodanza, nos vamos dando cuenta de más cosas y vamos profundizando y
digámoslo así, sanando más cosas, ¿cierto? Más, de forma más integral. O sea, más que sanar, integrar más cosas de forma más clara. Entonces, eso ha sido como mi recorrido. Entonces, bueno, eso pues va generando un efecto, ¿cierto? Un efecto de sentirme mejor conmigo, porque en biodanza tocamos mucho lo que es la identidad, de sentirme mucho mejor conmigo mismo, de hacerme preguntas que antes no me hacía. Entonces, cuando tú hablas de preguntarte, estás hablando también de que te vas a escuchar, de que quieres escuchar una respuesta, de que quieres comprender mucho como tu interior. Entonces ahí parte empiezan a tomar decisiones de forma mucho más consciente, ¿cierto? Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y yo cómo me estoy relacionando con esto? ¿Yo qué quiero hacer? ¿Yo dónde quiero estar? ¿Yo con quién quiero estar? Esas son las preguntas existenciales que abordamos desde la biodanza y cómo también eso empieza a decirme, tengo que escucharme más, porque durante todos estos años esas respuestas han sido dadas por otros, ¿cierto? Ujú. Los papás, el entorno, la Las normas escuela, sociales que me exacto, dicen cómo comportarme, cómo sentir. exactamente. Entonces, ¿cómo devuelve eso, esa responsabilidad de escucharme primero a mí? ¿Cierto? Entonces, y eso cómo se ve también reflejado en mi relación con el otro y en mi relación con mi entorno. Entonces, cuando empecé con la práctica de biodanza, en el 2014, estaba en el apogeo de pues lo voy a decir así, en el apogeo de mi vida profesional. Entonces yo pues soy especialista en seguridad informática, muy orientado pues al tema de ethical hacking, y era un tema, lo que hoy se conoce como ciberseguridad. Y en ese momento tenía que tomar una decisión, venga, a mí me gusta este tema, me quiero formar como facilitador de biodanza. Entonces en el 2014 tomé la decisión de formarme y empezamos la formación en el 2015. La formación fue en la Escuela Colombiana de Biodanza. En Colombia hay 5 escuelas, si mal no recuerdo, de biodanza para facilitadores. Y desde ahí ya empecé como todo este camino Ujú. que me trae hoy a facilitar. Y todo eso muy conectado con un llamado que también he venido haciendo, pues he venido sintiendo y he venido escuchando, y es cómo llevarle esta propuesta a las personas, ¿cierto? Porque no todos tenemos acceso a conocer eso o no sabemos que existe, pero y por eso agradezco mucho este espacio, porque es llevarlo también a personas que de pronto no conocen el sistema o que los pueden confundir con otra cosa, O que porque estoy sintiendo algo y es que yo no sé qué hacer con esto que siento porque como me es, cuesta mucho pasarlo por el filtro de la razón, entonces no encuentro qué decirte. Yo no sé si estoy aburrida, si estoy frustrada, si tengo hambre, si estoy es, mal genio. Aquí hay una expresión muy colombiana, amigos, para los que nos ven en otros países, que es que yo no, o sea, estoy que no me aguanto. mm, Cuando uno no encuentra cómo definir, es una expresión muy colombiana que simplemente es, estoy sintiendo algo que no sé qué es, pero me tiene en un nivel de incomodidad tal mm, que me fastidia la vida, y que pero lo no sé evado. por qué, no sé qué es, y como no sé por qué y no sé qué es, pues no sé cómo arreglar. Entonces me quedo en ese, meciéndome en la hamaca de esa pereza, de ese fastidio. Me gusta mucho esto que has contado, Carlos, porque tal vez para alguien que nos esté escuchando que no conozca mucho de biodanza dirá, pero bueno, o sea, ¿cómo así que entonces con biodanza integraste y superaste y entonces ahora te conectaste con tu sentir y tu emoción? O sea, que entonces es una magia, es mágico, pues, o sea, sí, la Ujú, pastilla milagrosa, lo que no hacen las pastillas de hacer rebajar a las mujeres lo tiene biodanza. ujú, Y realmente es que biodanza es, no sé si se puede calificar como una disciplina, pero en todo caso sí es una herramienta súper potente que a través de la danza, porque es una de las cosas que yo le preguntaba a Carlos cuando estaba en las primeras clases, yo le decía, es que yo no sé bailar, de hecho yo mm. bailo merengue de casualidad, pero hasta ahí. Yo Mi tampoco sé eterna bailar. pelea con mi esposo es que yo no bailo salsa y él es un estupendo bailarín. Entonces resulta que yo decía, bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? Y resulta que les cuento un poquito de mi experiencia para que ustedes vean que es algo que cualquier persona, sin importar su edad, porque incluso hay niños biodanzantes y hay parejas de la tercera edad biodanzantes, personas de la tercera edad, eh, pueden hacer biodanza. Y es que a través del movimiento y de la cadencia de la música,
tú empiezas a sentir cómo está tu cuerpo, cómo se mm, siente mi brazo cuando lo estiro, cómo se siente mi mano cuando yo la cierro, cómo mm, me siento, qué siento yo cuando el otro se me acerca y me da un abrazo o cuando me toca la mano, porque además hay una serie de ejercicios que ya Carlos nos va a contar un poquito, qué es eso de la integración, porque hay muchos que no podemos, quizás no sabemos de eso, pero es como cuando yo me muevo a un cierto ritmo, con una cierta música y con la guía de una persona experta, como en este caso lo es Carlos, tú puedes empezar a tener una experiencia que llamamos de danza, que tal vez tú no le puedas poner nombre, tal vez tú no la puedas explicar, pero tú en el fondo sabes o sientes que te hace bien, mm. porque te ayuda a relajarte, porque te ayuda a sentirte más tranquilo, o porque te permite, por ejemplo, fue en mi caso una de las clases, drenar esa emoción de tristeza, por ejemplo, que yo tenía en ese momento. Yo recuerdo una clase en particular, y me acuerdo las palabras de John claramente, me decía, gracias por mostrar tu fragilidad. Y yo me acuerdo que en la última actividad, que era una ronda, donde simplemente nos veíamos las caras unos a los otros, no hacíamos más nada, no hablábamos. Y yo estuve toda la ronda llorando, 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 llorando. Es drenar tu emoción. Entonces tú dirás, Mm, ah, no, pero entonces es una terapia de llanto. No, es que cuando tú te conectas con tu emoción y tu sentir, puedes precisamente sentir muchas cosas, tristeza, alegría, puedes sentir emoción, puedes sentir compasión, puedes sentir conexión. Y eso va porque la forma como Carlos trabaja y lo que hace biodanza es ayudarte a que tú saques la cabeza, apagues la mente y te conectes con lo que está. mm. Cuéntanos un poquito, Carlos, cómo es que sucede eso, o sea, cómo lograr que además personas que pueden ser extrañas, porque ahí yo estuve en el grupo un ratico, pero había gente que tenía años ahí y la nueva Mm. llegó. De ¿Cómo se acuerdo. hace para tener ese grado de conexión y que la gente se pueda sentir cómoda en un momento, por ejemplo, de mostrar fragilidad o de abrazar a un La, extraño el que poder, uno no conoce? el poder de la vivanza se llama afectividad. Ajá. La afectividad es de esa capacidad que yo tengo de integrarme con mis emociones e integrarme con el otro. O sea, esa particularmente es lo que distingue a Vivanza de cualquier otro tipo de sistema, de herramienta, de estrategia. Y quería llevarlo al tema de la escucha, o sea, ¿cómo ocurre esto? ¿Cierto? Entonces, claro, la escucha, retomando un poco como el tema de la charla, es la escucha popularmente está asociada a un acto de la comunicación, ¿cierto? Entre dos personas. Yo te digo algo, el emisor, el receptor, el mensaje, y es como ese acto de la comunicación en el que el receptor tiene el mensaje, ¿cierto? Y aparte de eso, digamos así, que tiene una connotación que también, a mí lo que me parece interesante es que la escucha proviene del latín auscultare, ¿cierto? Entonces, el auscultare tiene también, es la misma raíz que se usa para auscultar y que en medicina es esa forma que tienen los médicos para escuchar el interior de nuestro cuerpo y lo hacen a través de herramientas, del estetoscopio, pues todas estas herramientas que sirven para escuchar los sonidos del cuerpo, ¿cierto? Entonces, me parece muy interesante porque, claro, el tema de la escucha no está solamente limitado a los órganos y a los sentidos que conforman nuestro sistema auditivo, sino que Ajá. está en todo nuestro cuerpo. Uno escucha con todo el cuerpo. A mí esa era una de las frases que me quedaba, bueno, ¿y esto por qué? Porque uno escucha con todo el cuerpo, porque precisamente nuestro cuerpo está recibiendo totalmente, si estamos hablando de escucha, está recibiendo toda la información. Cuando, por ejemplo, tú estás hablando con alguien y hablamos también del lenguaje no verbal, Ujú. tú ves, aparte de lo que escuchas, o sea, tú estás viendo a la persona, pero aparte de eso estás viendo digámoslo así, las expresiones, los Los gestos, gestos, todo eso te está dando incluso información y el tú tono de estás, voz. el tono de voz y todo eso te está dando información que te permite completar el mensaje, ¿cierto? El mensaje que esa persona te está dando. Y con base en eso, inferir o calificar lo que me está diciendo, lo que estoy comprendiendo, etcétera, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, la, la, mm, también vamos, pues socialmente, como lo veníamos hablando, nos vamos desconectando mucho de la escucha, ¿cierto? Porque vamos respondiendo
digámoslo así, a los cambios o nos vamos adaptando a nuestros entornos de una mejor o peor manera o de formas diferentes, más bien, y también eso nos va desvinculando de algo que es lo que sabemos que son nuestros deseos y nuestras necesidades. Ujú. O sea, muchas veces no sabemos por qué queremos lo que queremos, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezan digamos así, esas formas de no escucharnos, porque no escuchamos nuestros deseos, nuestras necesidades. Lo que tú dices, por ejemplo, yo tengo necesidad de llorar, lo voy a hacer. Yo tengo necesidad de estar alegre porque me gané algo, porque gané algo, porque tuve un logro, pues lo hago, ¿cierto? Pero a veces se nos dice, ay, no, pero es que vea que es que es mejor pasar calladito y todas esas cosas nos van O hay muchas condicionando. normas sociales. En nuestros países, por Exactamente. ejemplo, Latinoamérica, los hombres no lloran, Ajá, por ejemplo. así es. O ahorita que está con este tema que estamos viviendo, no toques a nadie. Y ya basta, Mm, necesito un ajá, abrazo, o sea, necesito dices, contención, estoy triste mm, o simplemente estoy tan feliz que te quiero abrazar. sí, para mí esa es la esperanza de biodanza cuando se normalice, porque biodanza propicia eso y propicia también el afecto como digámoslo así, como una pieza fundamental, porque es lo que me permite también generar esas capacidades de empatía, de comprender, de recibir al otro en toda su humanidad y simplemente no juzgar, porque como tú lo dices, eh, pasa que con la biodanza nosotros, la metodología que es vivencial, pasamos de ser, digámoslo así, de pensar en una lógica y pasamos a conectarnos con nuestras sensaciones, ¿cierto? Ujú. Y ahí es cuando empezamos a tener esa comprensión de mi humanidad y de la humanidad del otro. Entonces yo a este ya no lo juzgo porque sé que es un humano como yo que está aquí, que no, y mira que, por ejemplo, nos hacemos en una ronda precisamente porque no hay jerarquías, Jerarquía. no hay distinción en que tú eres, yo creo que lo último que tú te enteras es lo que haces. O sea, en un grupo de vivencia, lo último que, ve, vos qué es lo que haces, pero uno dice, ay, pero es que yo te quiero tanto, pero entonces así es como se va dando, o sea, no nos fijamos Es desde que yo quiero dar un claro, ejemplo para que la gente, porque es que explicar biodanza, cuando no has estado en biodanza, yo que ya estuve y yo al principio preguntaba, pero díganme de qué se trata y es difícil explicar. Es cuando, amigos, tú estás en tu casa, por ejemplo, muy tranquilo, trabajando, por ejemplo, y dices, ay, me provoca como un tintico o me provoca algo dulce. Tú no te pones a pensar, ay, pero ¿qué mecanismo biológico de mi cerebro o en mi mm, estómago o en mi hígado estará pidiendo dulce? ¿Será que se me subió la insulina? ¿Será que se me bajó el cortisol? ¿Será que se me subió la tensión? Tú no piensas nada de eso. Tú no te pones a pensar, ay, pero ¿qué pensará mi esposo si me tomó el tinto? ¿Qué pensará mi vecina si me como la torta? Tú no piensas nada de eso. Tú simplemente sientes ese deseo y mm, dices, ok, me lo voy a tomar. O decides no hacerlo. Pero tú no cuestionas de dónde sale el deseo, la sensación. No, simplemente la identificas y tomas una acción. Eso es biodanza. mm, En biodanza tú sientes algo que tal vez no le puedes dar nombre, no la puedes explicar, pero sí que sientes que de alguna manera te complementa, de alguna manera te libera, de alguna manera te equilibra. Incluso cuando hay momentos en los que tú sientes que te estás removiendo emocionalmente o energéticamente, y puede ser que incluso en momentos necesites descansar, pero luego de que eso se procesa, empiezas a encontrar equilibrio en ujú. distintas áreas y te empiezas a sentir tú contigo también diferente. Y lo Sí, que menos importa es qué nombre tiene o cómo funciona. Porque es que yo creo que parte también de la integración como, y por eso se llama biodanza, es tu cuerpo, es tu sentir, tu biología con la danza y con lo que eres tú, incluso yo creo que con tu energía. sí. Si vamos a la definición limpia de biodanza, es la danza de la vida. Bios, vida, danza, obviamente viene de la danza, de ahí nació el término biodanza y lo creó por allá en el 60 un antropólogo y psicólogo chileno que se llamaba Rolando Toro Araneda. Entonces él propuso todo esto y biodanza, pues, o sea, nosotros como facilitadores sí entendemos todo eso, qué pasa y por qué surgen estos efectos, pero cuando tú estás en la vivencia, tú no
tú no te preguntas esto por qué me está pasando, no, simplemente sucede y el facilitador, yo a mí particularmente me gusta más llamarme facilitador porque yo soy el que facilita y el profesor lo veo ya más desde mi concepción, lo veo ya más como una persona que enseña, yo no enseño, yo simplemente facilito las condiciones con la herramienta que Vivencia y las herramientas que tiene Vivencia, que es la música, el encuentro y las vivencias, esas condiciones para que cada persona dentro de ese contexto logre la comprensión que necesita. Porque es eso, yo puedo proponer la misma música, el mismo ejercicio, la misma, estar todos en el mismo momento, pero cada uno va a tener una comprensión diferente de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su vida, de acuerdo a su biografía. Y ahí es cuando hablamos, porque con Vivanza tocamos tres inconscientes. El inconsciente colectivo, que es el que propuso Jung, a que habla de todos los arquetipos y cómo nosotros todos los arquetipos los tenemos activos y disponibles. El inconsciente personal, que es el que propuso Freud, entonces como también nuestra historia personal va generando un entramado inconsciente, y Rolando Toro propuso también al inconsciente vital, que es el inconsciente celular, que es de donde hablamos que nuestras células, en nuestra fisiología, en nuestra carne, en nuestro cuerpo también se alojan memorias que quedan registradas en ese inconsciente. Entonces, a través de todo ese mecanismo que se llama la vivencia, vamos activando estos tres inconscientes. Entonces, por eso lo que tú dices es muy importante, cómo desde esa vivencia yo empiezo también a escuchar y a tener nuevas noticias de mí. Ay, ves que esto que a mí no me gusta, entonces ya uno, por ejemplo, pasa mucho que, claro, como estamos tan hacia afuera, el ritmo lo pone el otro, lo pone la empresa, lo O la sociedad, pone la la sociedad de familia. alguna forma. Hay muchos ritmos, pero dejo de escuchar el mío, entonces ahí es donde viene el burnout, que ese, me imagino que lo conoces, que es ese síndrome de Estar agotamiento. quemado, que es cuando de- estás tan agotado y tan cansado, exacto, y que que incluso eso, puedes caer no es la desidia, sino a ver, yo lo conozco como el hartazgo. exactamente, Como eso que es. estoy harto, ya no quiero nada más. Entonces, claro, y todas esas cosas se van desencadenando y aparte de eso, eso va teniendo un impacto en la salud, ¿cierto? Porque entonces ya no vas a tener los mismos, los hábitos que empezamos a construir en relación a eso, también como cuando nos dejamos de escuchar. Entonces, claro, eh, a través de la biodanza recuperamos esa capacidad de escuchar nuestro propio ritmo y el primer ritmo que escuchamos nosotros es el ritmo del corazón, ¿sí? Ujú. Y ese ritmo es el ritmo que hay un ejercicio que a mí me encanta, que es es una posición generatriz, pues de aquí para entrar aquí en tecnicismos, pero es literalmente es escuchar el corazón y quedarse ahí escuchándolo para realmente conectar con la vida que tenemos, o sea, que tenemos. A veces ni siquiera somos conscientes de eso. Entonces, Biodanza propone eso, propone restaurar, aquí cuando hablamos de restaurar las funciones originales de la vida, es precisamente restaurar esa conexión con nosotros mismos, ese primer nivel de integración, ese primer nivel de integración es esa integración con nosotros mismos, cómo empezamos a encontrar esa unidad psicofisiológica, o sea, cómo nos empezamos a integrar como una unidad, porque también nos hemos escindido de alguna forma mente, cuerpo, espíritu, Estamos entonces como nos compartiendo, vemos pero como separados, pareciera, exacto, exacto, cada cosa está separada y no se une. nada. Entonces vos puedes escuchar a alguien, no, yo soy una persona muy saludable, pero no le hablo a tal. Entonces esas cosas son las que empiezan a hacer un poco, digámoslo así, habla de una disociación que hay, ¿cierto? Entonces, con biodanza buscamos es integrarnos. Entonces, la primera integración es la integración con uno mismo, integrar el ritmo, integrar nuestro propio ritmo, integrar nuestras decisiones. Muchas veces, ¿cuántas veces no nos pasa que queremos decir que no, pero terminamos diciendo que sí? Sí. O decir, ay, yo ya no quiero, no me quiero comer eso, pero me lo como. O, ay, yo ya no quiero hacer esto más, pero lo sigo haciendo. Sí. Entonces,
es empezar a integrar ese primer nivel de escucha hacia uno mismo, Sí, porque porque ya es que es, estamos muy como domesticados, diría yo, o como muy, claro, tal vez podría decir mal acostumbrados, pero es que ha sido nuestra tradición durante mucho tiempo y en Latinoamérica muy marcado también. Y es que, por ejemplo, yo no quiero comer brócoli, pero me lo hizo mi mamá con mm, tanto cariño y no sé qué, entonces, ¿cómo le voy a dejar yo la comidita y me la voy a comer? Te la comes y después resulta que estás con un dolor de estómago sí, porque tu cuerpo no quería. o, O o- tu niño que llegas, eso seguramente a ti te pasa también porque tienes familia, nenes pequeños, que llega uno cansado y que de verdad que lo que quiere es tener 20 minutos o 15 minutos para tirar, acostarse. Yo por lo menos llego y pongo los pies en alto cuando estoy muy cansada, pero tu nené te dice, papá, vamos a jugar. ¿Tú vamos a le vas a jugar, decir que no? No, porque o sea, el pensamiento nuestro es, literal, ¿cómo yo voy a defraudar a ese otro que está ahí que me está pidiendo algo? Me sí, siento sí, culpable. Entonces, como que no encontramos la manera de ser asertivos y decirle, sí, nena, vamos a jugar, pero dame 10 minutos para mm, llegar y tomarme un vasito de agua. Y nos cuesta muy, muy mucho importante. como respetar eso que tú dices, nuestros ritmos, ¿no? Mm, Darnos el permiso de decir, ¿sabes qué? Es que ahorita no tengo ganas, puede ser mañana, puede ser la otra semana, o podemos dejarlo para otro día. Como que nos da sí. mucha pena y mucha culpa hacer eso. Y entonces empezamos a darle, como tú dices, viendo hacia afuera, mucha más importancia a decidir en función de lo que el otro necesita o pide o requiere y empezamos a dejar de lado nuestras propias necesidades y no por ser egoístas, sino porque necesitamos un cierto equilibrio. Claro, Eso es importante. eso es muy importante eso que acabas de decir, esa armonía, ese equilibrio Sí. entre lo que es afuera y lo que es adentro. O sea, y eso en biodanza lo llamamos la pues, y hasta biológicamente se conoce como la homeostasis. Cómo mi ritmo interno se adapta al ritmo externo, o sea, a los estímulos externos y cómo yo también voy generando, pero obviamente en una progresividad que me permita hacer una adaptación regulada, o sea, que sea respetuosa con mi ritmo y respetuosa también como con el entorno. Entonces, Exactamente. es súper vital eso que dices, y claro, y con respecto al ejemplo que pone del niño, claro, también hay algo muy importante y es que en biodanza trabajamos o estimulamos 5 líneas de vivencia, 5 potenciales genéticos. Entonces está el potencial de la vitalidad, que es toda la fuerza y la energía que tenemos disponible para la acción, ¿cierto? Y que desde la concepción, digámoslo así, psíquica, es esa motivación que tenemos, motivaciones para vivir. Ajá. Entonces, la vitalidad está orientada en ese sentido, mis ritmos vitales. Cómo yo también me escucho y voy, tú lo dices como en términos de energía, cómo voy también regulando mi energía, ¿cierto? Yo no puedo desbordarme siempre porque pues sabemos que un día pues tenemos muchas cosas por hacer, pero entonces cómo voy regulando mi energía para todo lo que hay para hacer durante el día. La sexualidad aquí no tiene una connotación específica al tema de la genitalidad, sino que también está muy conectada con cómo empezamos a conectarnos con el deseo y con el placer. Los deseos son esas cosas que nos mueven hacia algo, no tiene nada que ver solamente con el deseo pues hacia otra persona. Pues sí, pero no solamente es eso, eso abarca muchas cosas más. También implica el placer, el poderme disfrutar un tinto y decir, ay, me voy a tomar este tinto y no tener que estar leyendo la prensa o estar leyendo, no sé, las redes sociales, o me voy a tomar este tinto, ni lo siento y estoy respondiendo correcto, no, ¿sabes? Me voy a tomar este tinto y lo voy a sentir, voy a disfrutar de un paisaje, voy a disfrutar de, no sé, de sentarme a Me escuchar. hiciste acordar, a mi esposo yo tengo un pequeño balcón aquí en casa Mm, y todas las mañanas como buenos colombianos tomamos tintico y a él le encanta sentarse en el balcón los 5 o 10 minutos que se toma tomarse el tinto a ver el árbol que tenemos enfrente y solamente admirarlo y a tomarse el tinto. ujú. Es Solo que eso. Es que es eso. Entonces esos placeres cotidianos que nos vamos perdiendo por estar metidos en los grandes placeres de lo que nos vamos creando como sociedad, ¿cierto? Ujú.
y como parte de este engranaje. El tercer potencial es la creatividad. La creatividad que todo el mundo, hay personas que incluso dicen, ay, es que yo no soy creativo. No, es que los creativos son los de, no sé, los Los de genios por marketing, allá, los de los de marketing, los de publicidad publicidad. o los La crea- artistas. Eso, la creatividad se ha digámoslo así, popularizado para un grupo exclusivo. Entonces, pero todos constantemente estamos creando y Ujú, todos somos en esencia creativos, en ujú. esencia, de Para mí ADN, la digo, creatividad son nuevas líneas de acción. claro, No tiene cla- que ser algo inédito en el mundo, sino que si es algo nuevo para ti, mm. estás siendo creativo en tu vida, porque antes no lo hacías de esa forma. Y mira que eso es lo que nos invita en este momento, cómo somos también creativos, cómo a pesar de las restricciones, de lo que esté pasando, también cómo somos creativos para también navegar este momento de incertidumbre, cómo la navegamos, desde qué perspectiva la estamos navegando la Ujú. incertidumbre. Entonces nos da ¿Dónde está mi más, foco también, no? exactamente, Porque nos eso da nos más está pasando herramientas. mucho. Nos quedamos en la limitación o la dificultad, pero nos cuesta darnos cuenta que nos pusimos creativos y encontramos maneras que no habíamos pensado Mm. para hacer cosas que a lo mejor estaban disponibles allí, pero no las habíamos experimentado. Y Como es por un ejemplo proceso. una llamada de Zoom. Mm. El año pasado, en enero del año pasado, muy poca gente sabía lo que era Zoom. Hoy muy poca gente no sabe qué es Zoom. Puede que no lo usen, pero al menos saben que existe, Sí, de acuerdo. por ejemplo. Mira, Sí, me tienes que permitir una pausa porque yo estoy tan contenta aquí escuchando y compartiendo con nuestra audiencia, pero claro. no he identificado a la emisora. Y recuerden que estamos a través de Radio Líder Online, la radio que nos acompaña a crecer y que tiene una excelente parrilla de programas, todos pensados en tu crecimiento, en tu desarrollo, en apoyarte a que crezcas y a que tengas una vida más plena y más positiva, desde 100% positivo hasta migrando contigo, hablando con ellas, gotas de bienestar, por supuesto. También está Familia entre Sonrisas, Emprendiendo con Valor, Economía al Día. Tenemos una gran variedad de programas que te permiten crecer y acompañarte. Entonces, te invitamos a que estés con nosotros aquí en Radio Líder Online a través de Facebook. Mira la programación y ya sabes que todos los lunes y jueves a las 7 de la noche en Colombia y a las 8 de la noche en Venezuela estamos siempre con la emisión de Gotas de Bienestar a través de Radio Líder Online en Facebook. Y recuerda que si quieres ver la grabación de este estupendo programa o cualquiera de los otros que hemos tenido aquí en Gotas de Bienestar, puedes ir a mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach, donde están todas las grabaciones y puedes ver todos los programas las veces que quieras y compartirlos con tus amigos. Tenemos que darle también la noticia de que si ustedes quieren estar en el programa o compartir con nosotros, pueden escribirnos un mensaje directo a través de jenniferespinosa.coach, tanto en Instagram como en Facebook. Y quiero aprovechar para decirles que Carlos tiene una cuenta maravillosa en Instagram y en Facebook también, y ahí lo pueden encontrar como @revolución afectiva, revolución afectiva. Tienen que seguirlo porque además, y eso lo vamos a hablar ahorita, uy, se nos está yendo ya la hora del programa, tienen que saber que tiene unas formaciones estupendas que está haciendo de forma online y que está trabajando biodanza y bienestar, y ahorita vamos a hablar de eso. Y aprovecho para darle saludos a Joana Cárcamo que nos está viendo desde Chile. Muchísimas gracias, Joana, por estar con nosotros y gracias a ustedes por compartir este en vivo y ayudarnos a que más personas puedan tener acceso a estos contenidos de bienestar que les van a permitir tener una vida mucho más certera y conocer estrategias, invitados, ideas, propuestas que ustedes pueden llevar a cabo en sus casas para tener una vida muchísimo más equilibrada. Carlos, nos estabas hablando de los 5 elementos que se Ajá. trabajan en biodanza y nos faltan dos. Nos faltan dos, la afectividad, que es el núcleo, el eje central de la afectividad, es precisamente esa capacidad que tenemos de relacionarnos con el otro, ¿cierto? Desde el amor, o sea, es vital y como una vivencia, que Uh no -huh, es como un concepto, pues por decirlo así, sino que es desde una vivencia, que las primeras vivencias que tenemos de afectividades son con nuestras madres, uh ¿cierto? -huh, Entonces esa vivencia nutricia de nuestra madre, de que a veces necesitamos de nuestra madre para que nos acunara, para que nos consintiera, para que nos diera pecho. El acto de amamantar es un acto afectivo. uh -huh. Después aparte de lo que proporciona desde la alimentación al bebé, una criatura que es abrazada y que es amamantada,
también recibe ese continente afectivo por parte de su mamá y de su mamá. Entonces, desde ahí empieza a generar toda la, digámoslo así, a modelar su forma de relacionarse con los demás Y y tu conexión con con el el mismo. mundo Porque incluso. le da también confianza, porque eso es lo que le da también confianza. Yo tengo esta base, es lo que conocemos como el apego seguro. Yo tengo Ujú. esta base, pero también tengo la confianza para ir al mundo y también asumir los retos que me convocan, pero tengo una base segura. Y lo otro es la trascendencia, que ya es entendernos como una totalidad, ¿cierto? Como que nosotros la trascendencia básicamente es disolver el ego. El ego es el que nos impide de pronto reconocer al otro como ser humano, reconocernos parte del entorno, reconocernos como parte de la naturaleza, no sentirnos separados de la naturaleza, sino que también es sentirnos que somos parte de un todo, de un organismo vivo que como lo conocemos es nuestro planeta, ¿cierto? Sí, Entonces, Gaia. ¿cómo nosotros hacemos también conciencia de eso? Entonces, esas 5 líneas de vivencia son las que trabajamos a través de las vivencias y ahí vamos desarrollando las vivencias que nos permiten ir a esa fuente, retomar y nuevamente a través de esa vivencia vamos expresando y desarrollando esos potenciales genéticos. Entonces ahí es como lo venimos, se va desarrollando. Entonces, claro, la escucha en biodanza se empieza a dar a ese nivel profundo de escuchar primero mis sensaciones, escuchar también mis experiencias, escucharme, escuchar mucho mis deseos, por, por, por decirlo así, muchas veces queremos ir por un lado, pero pues, pero nos vamos o elegimos el camino diferente, entonces, ¿cómo empezamos a escucharnos a ese nivel de profundidad, cómo empezamos también a integrar también a nuestros semejantes, ¿cierto? Para esa escucha también, cómo empezamos a bajarle el juicio y no tenemos digámoslo así, no empezamos a etiquetar o a querer responder o aconsejar. Yo por eso les digo que más que un profesor, yo soy un facilitador, porque es la propia persona la que reconoce y conoce hace sus propias comprensiones. Y por último, esa integración con el entorno, porque esa es otra dimensión de la escucha que no abordamos, y es que dejamos de escuchar nuestro entorno, ¿cierto? Dejamos de escuchar, claro, que antes lo hacían mucho nuestros antepasados, y es que ellos escuchaban el entorno, sabían, pues, identificaban cuando había una amenaza, cuando había un peligro, entonces tomaban decisiones, cuando el terreno estaba apto para sembrar, cuando era momento ya de emigrar a otro lugar porque las condiciones ahí ya no estaban dadas. Entonces, cómo escuchar esas condiciones del entorno hoy también nos ayudan a integrar la escucha. Y biodanza lo facilita a través de la vivencia, lo que hemos venido haciendo. Que la vivencia es, preguntas, bueno, ¿y esto en cuánto tiempo? Realmente para tú ver esto es como, o sea, es difícil tomar la decisión y tú me preguntas, mencionabas ahorita el tema de que si la biodanza es una disciplina, no, la biodanza requiere disciplina, como todo. Más que una, ser una disciplina, requiere esa disciplina de cada día sacar ese espacio para escucharse, porque es lo que ya no tenemos hoy disponible, Yo creo que espacios es un para, tema de compromiso contigo mismo. claro. Es como tú puedes ir al médico porque, no sé, te duele la cabeza y te mandan un tratamiento. Pero si tú no cumples las indicaciones, pues no te vas a Mm, mejorar. Y las indicaciones tienen una forma y tienen un porqué. Yo creo que con biodanza pasa lo mismo. Tú puedes, yo sentí efectos desde el día uno, mm, pero es porque realmente yo, quienes me conocen más en lo privado saben que yo soy muy cuidadosa de en qué actividades me involucro y sobre todo cuando son actividades de este estilo de bienestar. Y alguien, una amiga muy querida, que además es fiel oyente de este programa, ay, se me fue el apellido de Romy Jiménez, eh, que vive en España, en Tenerife, me habló en un momento, me dijo, tú deberías hacer biodanza. Y yo, ¿y qué es biodanza?
Averigua para que te des cuenta que es. Ella hace danza hawaiana hace un montón de años. Y entonces yo averigüé que en Medellín había varios lugares y fui a ver un poco lo que hacía Carlos. Y le preguntaba, bueno, ¿qué es? Entonces me decía, bueno, pero quédate y hazla y mira a ver qué te parece, cómo te sientes. Cuando yo percibí la manera en que Carlos se dirigía, cómo se comportaba, lo que a mí me producía, si me daba o no me daba confianza, ahí yo me di cuenta y me entregué al proceso. Entonces yo creo que cuando tú te comprometes contigo y si vas a ensayar algo, X cosa, no solamente biodanza, si tú vas a terapia con un psicólogo, con un psiquiatra, o si tú vas a hacer clases de yoga, o si tú vas a empezar un nuevo régimen de alimentación, si tú vas a empezar una nueva relación de pareja, si vas a empezar un nuevo trabajo, si vas a empezar un proyecto, lo que sea que vayas a hacer, hasta si te vas a tomar un vaso de agua, si tú te comprometes con eso que tú estás haciendo, porque lo estás haciendo por decisión propia, porque es para ti, y te entregas a la experiencia, grandes cosas pueden pasar. Mm. Pero, y ahí me queda clarísimo el concepto de facilitador del que nos habla Carlos, porque Carlos puede servir la mesa y nos puede invitar a comer, pero somos nosotros los que realmente nos sentamos allí y empezamos a experimentar y nos abrimos al proceso o no. Entonces, si tú quieres realmente eh, probar biodanza y hacer algunos ejercicios y estar allí y acompañar a Carlos, que ahorita vamos a hablar de las actividades que estás haciendo vía online, si tú lo vas a hacer, hazlo con el corazón abierto y Mm. ve a realmente experimentar para ver no solamente qué sucede, sino cómo te sientes tú después. Mm. Porque si no, no tiene nada que ver con Carlos, tiene que ver contigo o con el profesor o acompañante o facilitador de danza que tú escojas. Tiene que ver con que tú estés realmente abierto o abierta a vivir la experiencia y a conectarte contigo como ser integral de una manera diferente. Si tú vas pensando en que esta es otra clase más de esos que se estiran y no sé qué, y seguro son de los fitness, si tú vas pensando en eso no vas a vivir la experiencia porque tú mismo has cerrado la puerta. Entonces, mi recomendación es, si tú quieres probar con un sistema como biodanza, ve, conoce a la persona, si te sientes bien y sientes que tu cuerpo, tu mente, tu ser te dice, sí, este es el lugar, pues ve, pero ve realmente con el cuerpo, con el corazón abierto y con la disposición de vivir la experiencia. Porque sí te digo, yo sentí diferencia desde el día uno. Yo salí de la Mm. clase y salí obnubilada, o sea, yo decía, esto es. Este Sí, es de mi acuerdo. momento para hacer esto. Sí, me acuerdo. Sí, todavía me acuerdo también de esa llegada tuya. Es que se van generando tantas cosas que yo, pues particularmente, yo me acuerdo de muchas cosas de las clases y pasan cosas impresionantes que uno no puede describirlas pues en palabras, pero que uno sabe, uno dice, ah, esto es tremendo porque ocurren en el momento que es. Lo que tú dices con respecto a, a eso, es que esa es la invitación a escucharte y a comprometerte con tu proceso, porque nadie puede hacer las cosas por uno, y así suene que cliché o raro, pues es que la verdad, y uno se compromete. Yo, por ejemplo, cuando empecé, asumí el riesgo de la pena literalmente que me daba hablar. Por ejemplo, antes este tipo de situaciones me ponía en un estrés, en unos nervios, en una cosa que yo decía, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? No, tal cosa. Y nada, o sea, como vamos reforzando cada vez más la identidad, cada vez se van nutriendo y cada vez se van desplegando más estos potenciales que, como en Vivanza decimos, y desde donde trabajamos es desde la parte sana. Nosotros no trabajamos desde el trauma, no nos quedamos como que, veas que pobrecito, no, sino que trabajamos, reconocemos ese aspecto en esa dimensión humana, pero sabemos que también hay unos potenciales que pueden hacer que esa persona surja de ahí. Ujú. Y ahí es cuando empieza, y es lo que también se diferencia, porque a partir de esa, y muy bueno lo que tú dices, por ejemplo, respecto a la escucha apreciativa, es también cómo empezamos a apreciar nuestra propia vida, Ujú, cómo empezamos a apreciar también nuestros talentos, nuestros dones, ujú. nuestras capacidades, nuestra vida, en Nuestra todas luz. exacto, en todas nuestras dimensiones, cómo empezamos a apreciar, que eso es algo que no estamos muy acostumbrados. O sea, tenemos que ser también capaces de apreciar
el milagro que es levantarnos todos los días y poder respirar, y más en estos momentos. Sí. O sea, el milagro que es en estos momentos poder caminar y desplazarme a un supermercado y comprar algo necesario, es Yo hablo súper mucho impresionante. y últimamente en los programas me he dado cuenta que lo menciono mucho, pero es que creo que es la manera más sencilla, ¿no? Yo creo que con Vidanza pasa algo. Es como decirle, Carlos, ¿tienes sed? Ah, espérate que me voy a tomar este vasito de agua porque no se puede. ¿Tienes sed? Tienes que tomarte todo el Mm, agua. sí, sí, sí. Eso por un lado el compromiso contigo. Y por otro lado, cuando tú te puedes tomar esa agua y la sientes que te refresca la boca, el paladar, que llega a tu cuerpo y te hidrata, eso es algo que es un milagro. Mm, Hay mucha gente que hoy no puede hacer eso, mm, pero no solamente por la situación que estamos viviendo, sino porque, por ejemplo, tiene alguna limitación física y no puede agarrar el vaso. Otros porque no tienen agua. mm, Otros porque simplemente están en una condición donde no la pueden consumir de la forma que quisieran hacerlo. mm, Entonces, el aprender a detenernos un momento, conectarnos con este aquí y este ahora y decir, wow, es que yo no puedo creer cuántas maravillas están ocurriendo en este mismo momento mm. y yo no me doy cuenta. Como por Sí, ejemplo, estamos nosotros aquí ahorita reunidos y este mensaje puede llegarle a gente a cualquier, porque nosotros tenemos audiencia, Carlos, te cuento, hasta en Australia, mm, súper. en Europa, en España, en Alemania. Tenemos gente que nos escribe de Argentina, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos. Sí. Entonces, cuando nos reunimos, conversamos, compartimos y creamos algo para darle al mundo, nunca sabemos hasta dónde puede llegar y más que estamos aquí en redes sociales. Entonces, nuestro cerebro y nuestra mente no tiene la capacidad suficiente para apreciar todo el Mm, milagro que es la situación que estamos viviendo en un momento determinado, como esta conversación que tenemos tú y yo ahorita. mm. Y Pero a eso. pero nuestro inconsciente sí tiene la capacidad de ir a todas Exactamente. esas variables que nosotros conscientemente de pronto no integramos, pero es que es eso. Pues, entonces, bueno, y te quería comentar acerca pues de la propuesta que estoy desarrollando ahorita con el tema del bienestar, Sí. precisamente como una forma de acercar la biodanza, no son clases de biodanza, sino que es una forma de acercar, tomo elementos de biodanza como la música, el movimiento y una parte teórica llevada a 5 dimensiones del bienestar. El bienestar, pues hay muchas definiciones, hay muchas interpretaciones de lo que es el bienestar y yo pues a partir esa, eh, esa premisa de que el bienestar es la búsqueda de la armonía, ¿cierto? Del Más que equilibrio. la búsqueda es como mantener ese equilibrio y la armonía en, Ujú. en nuestra cotidianidad, lo divide en cinco dimensiones, ¿cierto? Entonces está el bienestar físico, que tiene que ver con todo lo que es la vitalidad, cómo también nuestra vitalidad habla de ese bienestar físico, porque a veces nos desgastamos en cosas y precisamente, por ejemplo, en mi caso con el tema del ejercicio, es que a veces también me sobreexijo, entonces digo, no, venga, a ver, es momento de descansar, es momento de parar, es momento de recogerse y ya, y seguir pues como tranquilo. El tema del bienestar emocional, que tiene que ver con todas estas situaciones que abordamos desde las emociones, darles espacio a expresar las emociones y sabiendo también como las implicaciones que tiene el no expresar las emociones. El bienestar social, porque tiene que ver con todo el tema de nuestro relacionamiento con los demás, Ujú. ¿cierto? El bienestar laboral, que más allá de temas de, digámoslo así, de netamente el trabajo, es también cómo tú sientes que estás contribuyendo a un propósito y que estás desarrollando tu propósito en tu trabajo, ¿cierto? Puede ser en una empresa o con tu emprendimiento o lo que sea, cómo ese bienestar, cómo cuando yo estoy conectado con ese sentir, con ese propósito, yo también estoy aportando, ¿cierto? Y de ahí viene el bienestar de la sociedad, que más que de la sociedad es como en nuestro entorno, o sea, cómo Ujú. también nosotros nos vamos eh,
De nuestro grupo social sería, ¿sí? Claro, y además de eso, también nuestro entorno, o sea, entonces el tema de esa conciencia ambiental, la sostenibilidad, lo que hoy también, yo como estoy contribuyendo también al cambio climático, cómo también Ujú, estoy contribuyendo a todas estas dinámicas del entorno, de la sociedad, que afectan a la sociedad, y yo también cómo estoy tomando acción en ese sentido, que esa es la trascendencia, aquí como hablándolo en los términos de las líneas de evidencia. Entonces, sí. es un poco como esa propuesta la estamos haciendo pues los jueves a partir de la próxima semana. Eh, entonces, bueno, ahí en la página, en el sitio, pues en la cuenta de Revolución Afectiva está la propuesta, está la forma pues de inscripciones. Ujú. ¿Yo qué les digo? O sea, mm, hay llamados que uno tiene que escuchar, ¿cierto? El llamado del corazón, el llamado, esos llamados de la vida, uno los tiene que escuchar y a veces es necesario apagar un poquitico la mente de tantas cosas porque esa es otra de las cosas que no nos deja escuchar y no es porque el problema sea la mente, sino porque estamos expuestos a demasiada información, muchísima. O sea, y también es como el momento de también tener esos espacios de conexión con uno mismo Ujú. y que Vivanza lo que va a hacer es a través de esos elementos, la música, la vivencia, el encuentro, te va a permitir tener esos niveles de integración que te van a permitir integrarte contigo, con los demás y con el entorno. Y que para eso se necesita un proceso, es un proceso de profundización. Tú alcanzaste a hacer varias clases de Vivanza, incluso también hiciste algunas en línea. Sí, Entonces mira que es un proceso, ¿cierto? total. Es un proceso que lleva tiempo y a veces nos afanamos porque queremos cosas ya, queremos la solución ya, queremos tener la respuesta ya. Entonces muchas veces la respuesta se demora un tiempo porque tenemos que ir como la cebolla, ir capita por capita hasta llegar al núcleo y de ahí ya sacar como el elixir de lo que necesitamos, de lo que deseamos, de lo que buscamos, la respuesta que estamos buscando. Entonces, esa es la intención y Beyoncé es un proceso que lo hace bonito. O sea, no es un proceso, lo digo bonito, no porque lo quiera, no lo quiero trivializar, pero realmente es que tú te das cuenta en el día a día de los cambios y la gente te va a decir, ay, güey, pero vos, ¿por qué estás hablando así? Güey, vos, ¿por qué ya? Y esas son cosas que te vas dando cuenta sin decir que estás asistiendo a una terapia, porque no es una terapia, es un proceso, entonces así Es un proceso y como, es un aprendizaje que no, no es algo que tú puedas explicarle al otro, porque además lo que tú nos decías hace un rato, ¿no? Cómo lo vives tú y cómo lo vivo yo, estando en el mismo momento, en el mismo lugar, son dos circunstancias o dos sentires distintos. Algo que me ha parecido maravilloso de biodanza es que cuando estás en un proceso de acompañamiento terapéutico, por ejemplo, o trabajando incluso con un coach, o incluso recibiendo algún consejo de alguna amiga, de tu cura, de tu consejero espiritual, lo que sea, de tu papá, de tu mamá, eh, hay un punto en el cual, porque normalmente buscamos consejos cuando estamos perdidos, entonces pasamos por un momento de duelo o de dolor frente a lo que está sucediendo, porque bueno, algo pasó que nos hizo sentir mal y por eso tomamos la acción de buscar consejo. En biodanza, como no estamos por el filtro de la razón, tú haces los ejercicios, tienes ciertas sensaciones y de alguna forma, que no podría yo explicar porque tendrían ustedes que vivirlo, ese proceso de integración y de conexión a través de las dimensiones, como nos explicaba Carlos, y también en ese sentir tanto de tu consciente e inconsciente colectivo, el propio y el cultural, digamos, el de la tribu, eh, esa interacción que es muy difícil de explicarte, pero que realmente sí ocurre, es lo que permite que tú tengas esos momentos de, mira, lo puedo hacer de esta forma. O es lo que hace que cuando te enfrentas a una circunstancia ya no reacciones, sino que te quedes pensando y digas, ok, lo voy a hacer de esta forma. Ya no respondes de repente desde el ego o desde la agresión, sino que empiezas a notar esos pequeños cambios en el día a día.
Ujú, Y eso, para lograr llegar a eso, no tienes que pasar por un proceso de dolor, un proceso de duelo, porque la forma como biodanza trabaja, y les hablo totalmente desde mi experiencia, es más desde un sentir que no se traduce en palabras ujú. y que es muy contigo. Si bien tú estás allí con el grupo y estás trabajando y hay momentos en los que estás en contacto con el grupo, también hay muchos momentos en los que estás sintiendo simplemente lo que tú estás viviendo y ya, sin darle nombre, sin... Yo me acuerdo muchísimo que en las clases a veces yo llamaba a Carlos o le escribía en la tarde, mira, estoy sintiendo esto, ¿y qué hago? Y él me decía, nada, siéntelo, vívelo, reconócelo. Y, ajá, y entonces nada, vívelo y date un tiempo para eso, conéctate con ese sentir. Y si necesitas descansar, si necesitas dormir, si quieres tomarte un vaso de agua, hazlo. Si quieres ver Mm, una película, hazlo. Si quieres salir a dar un paseo, hazlo. mm. Porque es un poco lo que nos decía Carlos de facilitar, pero cada uno, y hay muchas filosofías orientales que tienen esta orientación, cada uno somos nuestro propio maestro. Yo Mm, creo que biodanza también apela a eso. Todo lo que tú sí. necesitas saber, tu alma, tu espíritu, tu esencia, tu energía, como tú lo llames, ya lo sabe. Mm, Es simplemente recordar que está allí y para mí biodanza es un vehículo que te permite conectar con ese maestro que tienes allí, que te puede guiar y al cual normalmente no escuchamos porque, como nos decía Carlos, la mente está ahí con un montón de información, de estímulos, con lo que la sociedad nos pide, con los roles que tenemos, con las responsabilidades que tenemos. Entonces, biodanza puede ser, y es la invitación que yo les hago, y por eso quise traer a Carlos hoy, eh, puede ser el espacio en el cual tú te des el regalo de darte tiempo de calidad para ti, solamente con el propósito de estar en mayor equilibrio tú. mm, Y con esa posibilidad de estar en mayor equilibrio, tú puedes lograr muchas otras cosas. Pero primero, estar en equilibrio aquí, para entonces poder, desde el sentir y desde la honra por tu propia necesidad y desde algo que ha dicho Carlos que me encanta, el respeto de mi propia humanidad y de la humanidad del otro, desde ahí, entonces yo vivo mi vida, opero, trabajo, soy papá, soy mm. mamá, hago mercado, porque la vida te va cambiando, te va Sí, conectando con ese sentir y entonces ya no estás tanto desde los miedos, sino desde lo que vas viviendo y lo que va mm, pasando. así Mira, es. Joana nos dice, el baile genera una conexión con uno mismo y con el otro, me encanta, sí, Mm, totalmente, Joana. Y nos dice también, excelente programa, muchas gracias por compartir con nosotros, gracias Carlos con por mucho estar aquí, gusto. por Súper. compartir este espacio que es Y si hay maravilloso. preguntas también, Sí, sí. Carlos, yo quiero pedirte que por favor recordemos tus redes sociales Ujú. para que la gente pueda inscribirse en este ciclo de encuentros que van a tener donde van a trabajar las 5 dimensiones, ¿cierto? Sí, de Quiero que acuerdo. puedas explicar. Sí, en Instagram estoy como @revolución afectiva, sin tilde ni nada de eso, es @revolución afectiva e igualmente en Facebook. Esas dos son como mis plataformas pues como de divulgación del sistema. Y quería hacer como también complementar con lo que dices, porque yo la biodanza siempre la veo como un laboratorio. Es el laboratorio donde nos damos el permiso de esto, de sentir, de escucharnos, de ver al otro a los ojos, y desde ahí vamos a ir a afrontar una realidad, pero transformados. O sea, eso también es otra de las Dije, poderosas como metáforas que yo siento que es para mí la biodanza. Y, y claro, y la invitación es esa, conectarnos también con la alegría de vivir, que no significa negar las situaciones que puedan ser conflictivas o dolorosas, sino también incorporarlas y transitarlas y seguir la vida. Sí, seguir la vida, porque de eso se trata. La danza de la vida. yo les acabo de colocar aquí en los comentarios de nuestro chat la dirección de Instagram y de Facebook de Carlos, Súper. arroba revolución afectiva, para que vayan a su perfil y se inscriban en este ciclo de 5 encuentros en los cuales vamos a estar trabajando. De hecho, yo misma me voy a inscribir porque Súper. yo sé lo que hace Carlos, yo sé la magia que él tiene. No les puedo explicar porque yo, bueno, primero no he estudiado biodanza, pero además, y esta sí es mi opinión súper personal y no sé qué piense Carlos, no me importa mucho qué piense sobre eso, pero mi opinión es que la magia que él hace, mi opinión es que la magia que él hace no es tan fácil de encontrar.
porque no es solamente el tener el conocimiento técnico, que obviamente lo tiene, de todo el proceso de biodanza y cómo es, sino que es una persona que ha transitado personalmente estos procesos y que sabe lo que es, que por ejemplo, como fue mi caso, llegar, que, bueno, yo no sé de qué se trata esto, pero vengo a de curiosa, ¿ok? O personas que de repente vienen con un poquito de dolores o procesos que están atravesando y no saben cómo hacerlo. Y biodanza creo que Mm, puede ser un mecanismo a través del cual pueden darle curso a esos procesos de una manera mucho más amable y de mm, una manera también más potente si se dan el permiso de, y como lo ha dicho Carlos, no estamos hablando desde la patología, sino estamos hablando desde la parte sana. artesana. Y esto es muy Sí. importante porque, y quiero decirlo acá y siempre lo comento en los programas, si tú tienes un proceso en el que no sabes por qué tienes triste 3 meses, tienes que buscar apoyo Mm, con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra. ¿Biodanza te puede ayudar? Por supuesto que sí, mm, pero tú requieres otra serie de herramientas adicionales que te van a mejorar. Es como, yo no puedo comparar que si tengo un problema de no sé, me duele la mano porque sé que mm, me caí, por ejemplo. Ah, sí, tengo un morado que me viene de aquí a acá y no me he caído. Algo pasa, tengo que ir a mm, un médico, ¿sí? No me va a servir lavarme la piel todos los días. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que claro. biodanza y otras disciplinas también, u otros mecanismos nos permiten buscar el equilibrio cuando lo encontramos perdido, cuando no encontramos cómo manejar las circunstancias, pero también tenemos que ser responsables de nosotros mismos y observarnos y desde esa escucha apreciativa decir, oye, esto me sirve, me Mm, permite encontrar el equilibrio, me ayuda a calmarme un poco porque me siento muy estresado o me ayuda a conectarme más conmigo porque no sé qué hacer con mi vida en este momento, perdí mi propósito. Biodanza me puede ayudar a encontrar esas respuestas. Pero mm, si yo tengo algo más, tengo que ser responsable conmigo mismo también y buscar el tipo de ayuda que me va a funcionar. claro. Sí, de acuerdo. Así es. Porque también es muy importante eso que dices y porque pues biodanza no es una terapia. O sea, no es una terapia y nunca se propone que sea una terapia, sino que simplemente desde la parte sana, cómo se estimula también esa parte sana para que desde ahí los potenciales empiecen a generar ese espiral de mejoramiento, de sanación, Ujú. de todo eso, sin que sea puede tener efectos terapéuticos, pero en la medida que se va practicando En el tiempo. en el tiempo. Entonces, Ujú. así está, así es como tú lo dices. Bueno, amigos, y llegamos al final del programa. De hecho, nos comimos unos minutos más, pero es que de verdad conversar con Carlos es una delicia. No Qué rico. solamente A mí también, por un lo que es gusto. él como persona, sino ya ven lo generoso que nos habla de muchas cosas. Carlos, regálanos un mensaje final para toda nuestra audiencia que nos ve en todo el mundo. Pues la verdad es que la biodanza es un camino que les permite encontrarse a sí mismos a través de la música, del encuentro, del movimiento. Y a través de ese movimiento me voy encontrando con los demás, ¿cierto? Y vamos tejiendo una, una, una nueva forma de relacionarnos con los otros. O sea, y con esa nueva forma es desde una mirada biocéntrica, de una mirada que ponemos la vida en el centro. Y creo que eso es fundamental en estos momentos, poner la vida en el centro, porque creo que si si todos tenemos en cuenta o sea, lo que decíamos ahorita, el milagro de la vida, que está siempre presente en tantas cosas, de verdad que tenemos muchas más oportunidades de alcanzar una prosperidad para todos, o sea, literalmente, o sea, como que desde esa postura es como la propuesta e invitarlos y agradecerles también a todos por escuchar, por su atención, decirles que si tienen alguna duda están en mis redes sociales o a través de Jennifer, agradecerte también a ti Jennifer por la invitación, también lo disfruté muchísimo, creo que como decíamos ahorita, esto uno se va enrollando y se le va yendo el tiempo, pero Sí, sí. súper, 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 súper y espero que haya sido de mucha utilidad y que les sirva sobre todo pues a tu audiencia. Pues ahí lo tienen. Ven, ese es el señor Carlos Alfonso Torres, facilitador de biodanza,
un estupendo ser humano, una persona que aprecio, admiro y a quien le agradezco muchísimo por todo lo que nos ha dado el día de hoy, por todo lo que en lo personal también me has acompañado. Ha sido un invitado maravilloso. Vamos a tratar de traerlo nuevamente para que nos hable de otros elementos de biodanza, porque de verdad que es una estrategia, un sistema de verdad muy poderoso para lograr cambios en nuestra vida. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con Gracias. nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado. Como siempre, hay un equipo trabajando para ustedes. Está en la dirección general Joana Cárcamo, en la conducción y producción de este programa, su servidora Jennifer Espinosa, tu coach de bienestar. Y nuevamente te recuerdo que puedes encontrarnos a través de las redes sociales como Radio Líder Online, tanto en Facebook como en Instagram. Y si quieres estar en el programa, si quieres conversar conmigo, si quieres algún tipo de acompañamiento, por favor envíame un mensaje directo a @jenniferespinosa.coach. Si quieres ver la grabación de este programa o de cualquiera de los otros de Gotas de Bienestar o de la primera temporada, puedes encontrarlos en Jennifer Espinosa Coach, mi canal oficial en YouTube. Recuerden seguir a Carlos en @revolución afectiva en Instagram y en Facebook. Y ya saben que está la invitación para hacer esta prueba, disfrutar de biodanza y empezar a encontrar ese equilibrio que tanto nos hace falta el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes, pues seguimos hablando aquí en Gotas de Bienestar de las 5 estrategias y mecanismos básicos que necesitamos para desarrollar bienestar. Esta semana hablamos de escucha afectiva. Seguimos con el cuarto elemento el próximo lunes a las 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Venezuela. Que tengan una linda noche. Carlos, muchísimas gracias por estar con Con nosotros. Ha muchísimo sido un gusto y muchas verdadero gracias a placer. ustedes también. Igualmente. Buenas noches. Bye, bye. Que estén bien, chao.